Hola mundo, y arrancamos con un nuevo episodio en Cognitivo de Arriba es Abajo. Y por supuesto, hoy contamos con la presencia del doctor en filosofía, Fabio Morandín Aguerma. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias José, muy bien. Gracias por esta invitación a tu canal Cognitivo. Y es un gustazo tenerte por aquí. Y bueno, quiero que la gente conozca lo que nuestro querido invitado hace, así que por favor, háblanos un poquito de tu trayectoria, de lo que vienes realizando en trabajos de investigación, en publicaciones, porque créanme, esto les va a volar la cabeza. Oh, muchísimas gracias José. Bueno, pues yo tengo ya algunos años trabajando algunos temas de filosofía. Primero comencé con algunas inquietudes sobre teoría de las decisiones, neuroética, pero en los últimos años, a partir del 2021, 2022, empecé a trabajar en el tema de la filosofía de la inteligencia artificial. Como tú sabes, ha habido un verdadero boom en los últimos 3, 4 años y la verdad es que nos ha dejado a la filosofía mucha tarea en muchísimos temas. Por ejemplo, tengo una obra que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, Oportunidades y retos para la educación en la inteligencia artificial, etc. Pues ya lo ven, gente, tenemos por aquí a un invitado que en verdad está preparado y que además lleva una amplia trayectoria, incluso con publicaciones. Asimismo, el día de hoy vamos a estar tocando una serie de temas que resultarán controversiales para muchos. Para empezar, pues esta modernidad en la que vivimos acerca de lo que es la IA y los tintes que por supuesto rozan con el nihilismo. Y bueno, ¿qué es el nihilismo? A grandes rasgos, es una corriente bastante amplia y por supuesto que llega a la idea de la negación de los valores y además de la verdad como absoluta, es decir, se niega que exista una verdad universal y al mismo tiempo un sentido inherente a la propia vida. Obviamente hay muchísimas más definiciones y no se queden con la mía, pero vamos a adentrarnos un poco más. Por ejemplo, ¿de qué manera es que cambia la forma de concebir el conocimiento? Claro, cuando hablamos de una inteligencia no humana, en este caso la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, José. Creo que tocas un punto que es inherente a toda la discusión en torno a la inteligencia artificial. De hecho, déjame decirte algo. Creo que el término inteligente ya de suyo es debatible. Cuando estamos hablando de un ente no humano, en realidad darle el estatus de inteligente, ya deberíamos empezar con algunas definiciones. Finalmente, tenemos que abandonar, como bien has dicho, las ideas de una verdad absoluta, de una verdad inamovible. Y la IA, pues lo que nos está enseñando es precisamente esa fragilidad y que parece que la IA es constructora de discursos y de narrativas, pero que realmente no sabe absolutamente nada de lo que está hablando. Ok, es como una recopiladora en realidad, que es como entender sin comprender, ¿no? Exacto. Lo que hace finalmente la IA, para algunos la han llamado a los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, como, no sé, el más famoso es ChatGPT, ¿verdad? Pues tenemos Gemini, tenemos Meta, tenemos múltiples modelos de lenguaje. Algunos los han llamado loros estocásticos. ¿Por qué? Porque son un perico estocástico que lo que hace finalmente es adivinar la siguiente palabra, pero que finalmente lo que hace es como escupir resultados, pero obviamente no hay una mente, vamos a decirlo, detrás de eso. Así que lo que es probabilidad algorítmica no significa contenido y es ahí donde estamos totalmente confundidos. Sí, no significa contenido ni veracidad total. Y muchas veces, incluso como estudiantes, caemos en ese gravísimo error. Y tal vez ya ni siquiera sea un error, sino que ahorita estamos hablando de que probablemente sea incluso una idea de culto, una idea de credo. Pero antes de llegar a eso, ¿qué significa o qué papel juega esto que hablábamos en unos instantes, la epistemología al pensar en inteligencia artificial, especialmente tratándose de su libro? Bien, sí, ya habíamos visto desde Nietzsche, ¿no? A finales del siglo XIX, que él ya rechazaba la idea de una verdad absoluta o incluso correspondentista.
Él simplemente lo que afirmaba era un perspectivismo en el que finalmente todas son interpretaciones, aunque también aquí quisiera subrayar algo. Nietzsche no es un nihilismo vacío, es un nihilismo activo. Uh-huh. Lo que hace en realidad no es dejar un vacío, sino dejar un lugar donde debemos de construir unas narrativas y donde pues nadie tiene, digamos, especialmente desde la Gaia Ciencia, por ejemplo, pone no nada más en duda cualquier discurso absolutista, especialmente el de la religión lleno de dogmas, sino el de la propia ciencia, en que está haciendo un tipo de discurso que se cree a priori dueña de la verdad. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Pues estamos como cambiando a la inversa esas narrativas y ahora parece que el nuevo oráculo es precisamente estos modelos de lenguaje. Teóricamente estamos haciendo alusión a esta famosísima frase que precisamente retrata Nietzsche, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y esto es un sentido figurativo extenso. ¿Por qué? Porque teóricamente aquí el problema no era Dios, sino el lugar que ocupaba. En consecuencia lo ocupó el ser humano. Y ahora, ¿quién lo está ocupando? Ya no como divinidad, sino como verdad absoluta incluso. La IA. Es una de las generales o de las mayores problemáticas tal vez a las que nos estamos enfrentando en nuestra modernidad. Y algo que me hace boom en la cabeza es esta esencia donde entra el concepto del superhombre. Es decir, el hombre capaz de crear su propia esencia, valores, incluso su propio destino. Y esto es el nihilismo activo, en pocas palabras, a lo que Nietzsche hacía alusión y que como seres humanos pues aún podemos o deberíamos llegar a ello. Sin embargo, todo esto ya es cuestionable, específicamente en esto de el conocimiento reproducido por la propia IA. Por ejemplo, ¿usted cree que genera conocimiento o perpetúa verdades impuestas? Hablando de que la verdad la cuenta o la escribe aquel que gana. Ok, esa me parece, José, que toca precisamente el núcleo de toda la epistemología de la inteligencia artificial o el problema filosófico epistémico de la inteligencia artificial. En realidad, no hay que olvidar que la inteligencia artificial finalmente es un producto humano. Por ahí alguien cuando ganó, me acuerdo, cuando ganó una partida de Go y al campeón mundial, ya hace algunos años, alguien hablaba de que se trataba de una inteligencia alienígena, ¿verdad? Y algunos de los avances que ha logrado, por ejemplo, con AlphaZero, ha habido unos avances que sí nos hacen pensar que realmente está traspasando muchas formas de inteligencia humana. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que la IA sí quita del centro al ser humano como productor de contenido. Esto sí puede interpretarse tal vez como una amenaza, pero al mismo tiempo también es una oportunidad, toda vez que la IA nos ayude a descubrir nuevas perspectivas. Cuando la IA le gana en el juego de Go al campeón mundial, descubrieron que había hecho algunas jugadas que, aunque el juego de Go tiene miles de años, que se está jugando en China, pues descubrieron que había hecho algunas jugadas que a nadie se les había ocurrido antes. Había tomado estrategias y estaba adelante cientos de movimientos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Finalmente, lo que hace la IA es reproducir el conocimiento humano, y lo bueno y lo malo, porque también está reproduciendo los mismos sesgos, también está reproduciendo los mismos errores, el mismo racismo, todos los defectos que puede haber en el ser humano. La IA lo único que hace es recuperarlos. Entonces tenemos
tanto lo positivo como lo negativo, y pues la IA finalmente es nuestro propio espejo. Ok, eso es un sistema existencialista incluso que podría caernos como una cubeta o un balde de agua fría. Pero entonces, bajo esta guía de algoritmos totales, bajo una deconstrucción, bajo una autoridad de saber quién decide lo que es verdadero y lo que no es verdadero en este mundo algorítmico. Ok, ok. Esa me parece también es un punto medular en toda esta discusión. Finalmente, la categoría de lo que es verdad y lo que no es verdad, la misma definición de la verdad nos va a llevar a problemas filosóficos muy profundos. Por ejemplo, que no hay una sola teoría de la verdad. Puede haber la teoría correspondentista, dice, por ejemplo, que bueno, que la oración debe describir un estado de cosas en el mundo. Y si esa oración describe exactamente las cosas tal como son, pues de alguna manera podemos decir que esa oración es verdadera. Pero si nos damos cuenta, la verdad entonces, si es subjetiva, nosotros creeríamos que la verdad está en el sujeto y que cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Todos decimos, pues cada quien tiene su propia verdad. Y el decir que cada quien tiene una verdad significa que no existe tal verdad. Por otro lado, la ciencia lo que espera es que la verdad esté en los hechos mismos, pero sobre todo en la narrativa que se construye, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio y finalmente la verdad surge como una intersubjetividad. No sé si me explico en esto, pero la verdad finalmente es intersubjetiva porque tanto juegan la narrativa, juegan el conjunto de datos duros, pero en la inteligencia artificial no tiene experiencia. O sea, la inteligencia artificial simplemente es como alguien que podría declamar o decir un poema, ¿verdad?, en otro idioma que no habla. Entonces lo puede hacer con todo el sentimiento, lo puede hacer con toda la pasión y actuar como si lo entendiera, pero no entender absolutamente nada de lo que está diciendo en el poema, ¿no? Es justa la palabra o la oración, entender sin comprender. Y hay un enorme sesgo en estas dos palabras. Y tomamos como oráculo de verdad a lo que es la IA, sin cuestionar, sin verificar, sin indagar en las fuentes verídicas o si realmente nos está brindando información totalmente racional y concisa. Esto me lleva al famoso concepto de Camus acerca de caer en lo absurdo, del absurdismo. Estas corrientes filosóficas que nos llevan a repetir incluso día con día, acción tras acción, cuando al final no hay un sentido para hacerlo. Sin embargo, a través de la indagación, a través de la búsqueda de conocimiento, podemos recaer en construir nuestro propio sentido, en construir la búsqueda de nuestro propio sentido. Es correcto, José. Yo creo que efectivamente el trabajo de la epistemología es precisamente recuperar algo de este sentido, finalmente cuestionarnos, y probablemente sea ese cuestionarnos y, ¿por qué no, filosofar como la piedra pesada que lleva Sísifo a cuesta y que vuelve a caer y vuelve a tratar de subir con ella y vuelve a caer? Finalmente creo que efectivamente los discursos y la vida misma, como dice Camus, no tiene sentido. Pero recordemos quién es el rebelde. El rebelde es aquel que, aún sabiendo que la existencia no tiene sentido, yo aquí lo aplicaría y diría, aún sabiendo que la IA es pura sintaxis, lo que hace finalmente es construir, indagar y preguntar. Precisamente la pregunta filosófica es la que Camus ya lo había dicho desde el inicio de su obra, es no saber si finalmente renunciar a todo esto. Incluso habla del suicidio o seguir filosofando. ¿Por qué? Porque la filosofía, en este sentido, la constructora de las preguntas, es la única que será capaz de darle sentido a una existencia que de suyo puede ser vacua, ¿no? Puede ser vacía. Ahora que estamos en el sentido de filosofar, entonces, ¿acaso filosofar es la única y verdadera resistencia que nos queda para no someternos ante esta automatización de la inteligencia artificial?
Bien, creo que tenemos que entender en este sentido, cuando hablamos de filosofar, no estamos simplemente en el plano especulativo, porque especular precisamente es una palabra latina que viene de speculo, que quiere decir un cristal, un espejo que se pone frente a otro espejo. Entonces, cuando nosotros especulamos, quiere decir que estamos poniendo un espejo frente a otro espejo, ¿de acuerdo? Ok. Y se reproduce de manera infinita. La IA muchas veces es precisamente lo que está haciendo. Espejo. Haciendo una imagen infinita dentro de un espejo. Pero es precisamente en este sentido que la filosofía, bueno, y la psicología, y yo creo que todas las materias que de alguna forma hacen las preguntas indicadas y no pierden el foco de que finalmente debemos de encontrar respuestas, no nada más preguntas. Pero en el hecho de la pregunta es donde podemos encontrar el sentido que estamos o que hemos perdido, según Camus. Podemos arriesgarnos a decir que la duda es un acto de libertad frente a este mundo que básicamente se está, no diría perdiendo a sí mismo, más bien diría autorreproduciéndose, y en el medio está sesgando la información y además autodenominándola como verdad absoluta, o que a menudo consideramos como verdad absoluta, es decir, respuestas prefabricadas. Asimismo, vámonos entonces ahora no solo a la autocrítica y a la crítica, porque finalmente criticar o redirigir ciertas opiniones de manera o a modo de pensamiento crítico, que es la palabra adecuada, es autocriticarnos a nosotros mismos como seres humanos, porque finalmente, bien lo mencionaba, la IA es un espejo de nosotros mismos, de nuestra historia, de lo bueno y lo malo. Pero entonces, ¿cuáles son las verdaderas o las posibles soluciones, ejecuciones de acción que se sugieren llevar a cabo para contrarrestar todo esto? Sí, José, creo que este también es algo que debemos de subrayar. O sea, el hecho de que las verdades absolutas hayan muerto, si lo queremos decir de esta manera, no significa que debamos renunciar a todo criterio. Finalmente tenemos, digamos, revistas, por ejemplo, en la práctica, tenemos revistas científicas, si estoy hablando, no sé, Science, Nature, The Lancet en el área de la salud, que finalmente todas estas revistas catalogadas como Q1, para que publiquen algún artículo, requieren de muchos filtros, ¿de acuerdo? Requieren de muchos filtros de contrastación, de crítica, y aunque la revisión por pares puede ser, o sea, que no sea infalible, lo cierto es que sí son lo más cercano a lo que podríamos catalogar como verdadero, ¿no? Esta aspiración de lo verdadero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La inteligencia artificial finalmente nos va a dar los resultados de aquellos datos de donde se nutra. Así que si se logra que la inteligencia artificial logre tener, y eso obviamente que es posible, tener fuentes confiables, y a partir de eso lo que haga es análisis de esos datos, los estructure y nos dé resultados, pero a partir de estas fuentes confiables, entonces sí, yo creo que la inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta que puede incluso, como ya lo hemos visto con el trabajo que han hecho, hacer avanzar el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ser una fuente confiable? Mi respuesta es sí, pero depende de qué fuentes la estemos nutriendo. En algún momento, algunos modelos de lenguaje, de hecho, están desconectados o estaban desconectados algunos de Internet, precisamente para evitar, digamos, que se contaminaran, ¿sí? Se contaminaran de páginas sin ningún sustento, de fake news, etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí creo que la ciencia se legitima en su capacidad de autorrectificarse. Y la inteligencia artificial puede ser lo mismo, en la medida en que
se logre construir un andamiaje en que se nutra de fuentes que realmente tengan un sustento empírico, un sustento epistémico fuerte, entonces sí creo que podemos confiar en la construcción no solo gramatical, sino de contenidos, José. Ok, esa es una respuesta que no nos deja en una perspectiva desolada, no nos deja a la deriva, sino que nos invita a que sí hay una forma de construir un camino viable que en el reflejo del mismo ser humano nos lleve pues a esa veracidad y a esa confiabilidad que buscamos, pero claro, sin volverle a un dogma, sin volverle a una deidad o una divinidad, sino como una herramienta que le es útil al ser humano. Por otra parte, ahora que tenemos una respuesta que valida muchísimo toda esta amplia conversación que hemos tenido a lo largo de este episodio, me gustaría tal vez relajarnos con una pregunta un tanto sustanciosa y que además nos va a ayudar a conocer no solo al doctor Fabio, sino a Fabio. Y esta pregunta es, ¿qué libro, poema, canción o película usted nos recomendaría escuchar, leer, ver, basado en la temática que acabamos de tocar el día de hoy, que es la epistemología de la IA? Wow, bueno, me parece que es una pregunta. Yo creo que hay muchísimas obras, pero sobre esto que hemos estado hablando, sobre todo para nutrir un poco este sentirnos hoy a la deriva, me recuerda tal vez un poco a este poeta Rimbaud, en su poema de El barco ebrio, ¿no? Ok. O sea, va un poco hacia la deriva. Lo que nos está hoy sucediendo con la IA es ir a esta deriva. Y para hacer contrapeso, déjame pensar, no sé, en el propio Marco Aurelio y los estoicos, cuando dicen que un barco que no tiene puerto, ningún viento le es favorable, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podrías tener un poco de equilibrio en las dos posturas. Sí, un poco de contraste entre los poetas malditos y los estoicos, ¿verdad? Definitivamente sí. Un enorme contraste. Y claro, no solo un contraste, sino que nos permite experimentar y visibilizar los dos puntos, que aunque parecieran extremistas, tienen una conectividad totalmente directa. Por otra parte, particularmente, y como siempre lo hacemos, tal vez lo que yo mencionaría, pues casi siempre menciono canciones en realidad, o algún poema. En este caso es una canción que fue escrita por Juanito, tiene un nombre un poquito peculiar, que es Oyarzábal. Es de los pocos apellidos que me parecen sumamente peculiares. Pero bueno, esta se llama Cerca del Cielo, y interpretada por Nacho Vegas, y habla referente al mito de Sísifo. Cómo es que tras escalar, tras sufrir en la vida, tras repetir una y otra vez la misma acción, pues finalmente hay maneras de encontrar un propio sentido subyacente a la trascendencia. Y este es el de vivir. Y de una manera que no sea solo vivir por vivir, sino realmente vivir. Encontrar un sentido, una guía y sobre todo una cercanía al conocimiento, que finalmente lo habla en sentido muy figurativo, que por esto ya es la interpretación de cualquier espectador, pero es cuando haya de morir quiero hacerlo aquí, cerca del cielo. Si lo podemos interpretar de cualquier manera, suena bastante poético, es a lo mejor literalmente cerca del cielo, pero si lo miramos en forma figurativa, pues quiero yacer aquí, donde realmente puedo encontrar la verdad. Y hasta eso tal vez sea mentirnos a nosotros mismos, encontrar una verdad absoluta. Sería caer en la utopía. Entonces, no solamente nos deja con un mensaje positivo, sino también desolador. Pero bueno, siempre me gusta cerrar con esas cosas. Y finalmente, pues estamos llegando al final de uno de los episodios, porque en realidad, déjenme decirle que tendremos por aquí una pequeña serie acerca de diferentes temáticas que son bastante controversiales y además, pues, cuestionables. Finalmente, recuerden, cognitivo es cuestiona lo incuestionable. Entonces,
qué mejor que nuestro querido invitado, doctor Fabio, que nos va a llevar por este camino, a recorrer todo este camino en una serie de episodios que estaremos teniendo posteriormente y que por supuesto estaremos compartiendo con todas las personas que nos visualizan y nos escuchan. Así que ha sido un verdadero gusto tener este primer episodio o mini episodio con usted, doctor Fabio, y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente. Muchísimas gracias, José, y un saludo enorme a toda tu amplia audiencia. Muchísimas gracias. Esto ha sido Cognitivo, arriba es abajo, y nos vemos en el próximo episodio.